por esta invitación y pues sobre todo darles una felicitación porque siempre los veo a ustedes, son un chapter muy, muy activo y pues felicidades por todo lo que han estado logrando. Entonces, de nuevo, gracias. Y pues como pueden ver, el día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre el Gamma Knife como tratamiento de la neuralgia del trigemino. Em, Antes que nada, me gustaría dejar en claro que no tengo ningún conflicto de intereses al dar esta plática. Yo soy de la Universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en la Ciudad de México, estudié medicina y actualmente estoy haciendo mi internado médico en Médica Sur. Entonces, pues creo que es importante recordar de dónde surge todo esto. Y justo surge a partir de Marie Curie y su esposo, que si recuerdan, ellos fueron los que descubrieron la radiación ionizante. Sobre todo, o sea, recordando que la radiación ionizante incluye a los rayos X y a los rayos gamma, y que se ha visto que justo estos últimos han tenido un papel muy importante ya que logran modificar la estructura de los nervios. Em, a manera de introducción de la radioneurocirugía, tenemos que hablar entonces del que se considera como el padre de la radiocirugía, que es Lars Leksell. Leksell era un físico y un neurocirujano en el Instituto de Karolinska en Estocolmo, y él fue justo el primero en desarrollar un aparato estereotáctico que funcionara únicamente para los humanos. Esto más o menos a finales de los 40. Entonces, esta es como tal la definición de radiocirugía estereotáctica por la ANS, que básicamente nos dice que es una disciplina que utiliza justo la radiación ionizante, como se los acabo de mencionar, para, por ejemplo, inactivar o erradicar. A ver, permíteme un momento porque me está diciendo que hay gente. Ah, ya, súper. Este, que se usa esta radiación ionizante para inactivar o erradicar ciertos objetivos dirigidos, puede ser a nivel de médula espinal o a nivel del encéfalo, ¿no? Y justo este objetivo se va a definir mediante imágenes estereotácticas de alta resolución, em, para justo poder así asegurar una precisión de hacia dónde va a ir esta radiación, ¿no? Y también nos hace especial énfasis en que este no es un tratamiento, no es una rama de la neurocirugía donde solo justo intervengan los neurocirujanos, sino que también tenemos, por ejemplo, a los oncólogos, a los radiólogos, a los psicólogos, incluso también en algunos casos utilizamos anestesiólogos cuando se trata de niños, ¿no? Y creo que esto es algo muy importante. El objetivo siempre de la radiocirugía es asegurar que el mejor resultado terapéutico y que el mayor respeto al tejido sano se obtenga cuando la isodosis que vayamos a dar sea igual al volumen blanco. Esto más adelante se los voy a ir explicando. Entonces, como les decía, Lexel, que fue el padre de la radiocirugía, en 1951 él es el primero en aplicar em, rayos X. Vean cómo, o sea, lo recalco porque eran simplemente rayos X a 3 pacientes específicamente en el ganglio de Grasser con un alivio significativo del dolor. Entonces, desde aquí es cuando se empieza a hacer los primeros procedimientos en esta rama. Hablando un poco de la radiocirugía en México, pues es hasta 1998 cuando inicia la radiocirugía con un acelerador lineal isocéntrico en el ISSSTE. Un año después, en el Hospital General de México, inicia el programa de radiocirugía de manera formal, y es hasta el 2000 que en Médica Sur se inaugura la unidad Gamma Knife. Y vean cómo es hasta el 2012 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, inicia el programa de radiocirugía. Pues la situación actual, más o menos se estima que en 54 países existen 355 unidades de Gamma Knife, y de estas solamente tenemos 2 unidades en México.
Una, les repito, aquí en Médica Sur, en la Ciudad de México, y la otra está justamente en la ciudad de Guadalajara. Básicamente, como les había dicho, lo primero que tenemos que hacer es tener imágenes de alta resolución con, obviamente, los protocolos o los tipos de secuenciación que se necesiten, dependiendo de la lesión que estemos hablando. Una vez que tengamos estas imágenes, se le puede colocar a los pacientes este tipo de marco estereotáctico, ¿no? Lo primero que le hacemos es ponerles solamente anestesia local, ¿no? Y vean, por ejemplo, en esta imagen, cómo con una especie de desarmador o de atornillador se empieza a fijar el marco, ¿no? El propósito de este marco es que justo no se mueva, porque el propósito de la radiocirugía es que sea exacta. Entonces, este marco debe de ser colocado de una manera precisa, no se debe de mover para nada y pues ya que lo tenemos, entonces pasamos a hacer una medición de los puntos craniométricos, ¿no? Más adelante les voy a poner en el software cómo es que se van metiendo, pero ya que tenemos esto, pues entonces a veces a los pacientes se les pasa a veces a resonancia o sobre todo a resonancia como un estudio previo y en algunos casos también se puede utilizar esta especie de malla, ¿no? Es una malla térmica que se pone a calentar unos minutos antes de que se lleve a cabo este procedimiento y se coloca en la cara del paciente. Igual, al final, obviamente, esta máscara al secarse, pues se endurece, ¿no? Y también pueden ser a veces incluso tratamientos mixtos, ¿no? Que usemos tanto marco como la máscara. Y aquí les pongo unos ejemplos de las unidades de Gamma Knife. Esta fue la primera unidad Gamma Knife que tuvo Japón y esta es la que actualmente tiene el Hospital de Médica Sur, ¿no? Entonces, de hecho, acá arribita no se ve, pero tienen un paisaje para que los pacientes estén ahí entretenidos y no se muevan. Aquí se les coloca, obviamente, la cabeza queda aquí, los pies quedan acá. Y es, como les repito, es muy importante que estos pacientes no se muevan. El marco tiene que estar colocado de manera muy precisa, la cabeza del paciente también tiene que estar colocada de cierta manera. Y aquí está apagada la pantalla, pero aquí tenemos un sensor y también en la computadora que tenemos afuera, tenemos un sensor de qué tanto el paciente se está moviendo, porque aunque pues básicamente está acostado, pues al respirar, por ejemplo, pues generamos movimiento, ¿no? Cuando sobrepasa este límite de movimiento, pues obviamente tenemos que parar el estudio y volver a acomodar al paciente o volver a explicarle que pues no se puede mover. Algunas de las indicaciones del Gamma Knife, pues la verdad es que son muchísimas, ¿no? Si bien en esta plática me voy a centrar en la neuralgia del trigémino, vemos que, por ejemplo, podemos tomarlo para tumores cerebrales, para malformaciones arteriovenosas, para algunos adenomas hipofisiaros, trastornos del movimiento, metástasis, trastornos psiquiátricos como por ejemplo trastorno obsesivo compulsivo y algunos tipos de epilepsia. Y aquí les puse en esta gráfica de este artículo como y básicamente se repiten muchos de los artículos de los tumores, los que más suelen tratarse con Gamma Knife son los meningiomas, ¿no? Pero de nuevo les digo que tenemos, por ejemplo, schwannomas, ¿no? A veces pacientes con patologías de médula espinal, astrocitomas, los que le decía, las malformaciones arteriovenosas, entre otros. Ahora sí, pues como ustedes ya sabrán, la neuralgia del trigémino justo se trata de estos paroxismos de dolor muy intensos en la distribución del nervio trigémino y pues lamentablemente a lo que nos lleva es una mala calidad de vida y de hecho se han reportado en algunos casos suicidios a causa de esta patología. Hablando un poco de la etiología, la verdad es que podemos dividirla a grandes rasgos en dos tipos, idiopática o secundaria. Em, Secundaria, pues la verdad es que debemos de tener en cuenta muchísimas causas. Las más comunes, por ejemplo, o generalmente son lesiones compresivas, lesiones que
por ejemplo, vasos, ¿no? Los vasos que empiezan a comprimir al nervio, los tumores, sobre todo los meningiomas o los neurinomas, pero también, por ejemplo, pacientes con esclerosis múltiple, pacientes con alguna infección a nivel del sistema nervioso central, que tengan algún traumatismo craneoencefálico, también tener muy en cuenta las causas iatrogénicas. Por ejemplo, cuando los pacientes acuden a algún dentista y les hacen alguna extracción dental y pues por ahí dañan a este nervio, ¿no? En muchos casos, en estos pacientes no es lo más conveniente usar la escala análoga del dolor que solemos usar, y para esto está justo esta escala, que es la Brief Pain Inventory Facial, donde básicamente se les da este cuestionario a los pacientes y se les pide que circulen el número del 0 al 10, qué tanto han sentido esta situación en la semana pasada. Es decir, qué tanto el dolor ha interferido, por ejemplo, con las actividades de la vida diaria, por ejemplo, al caminar, al relacionarse con otras personas, al dormir, si es que los despierta el dolor o incluso ni siquiera los deja dormir, al lavarse los dientes, al hablar o al sonreír o incluso a veces al morder algún tipo de alimento. Em, Lamentablemente, 25% de los pacientes no van a responder al tratamiento farmacológico, pero pues afortunadamente existen otras terapéuticas como justo el Gamma Knife, y aquí les puse un ejemplo de lo que nosotros vemos en el software, ¿no? Entonces, si recuerdan, yo les había dicho que lo primero era obtener las imágenes, luego colocamos el marco de estereotaxia al paciente y le colocamos un casco donde vamos a hacer la medición de los puntos craniométricos. Entonces, todos estos son puntos específicos que tenemos que medir, y estas son las cifras, digamos, que hay que meter al sistema. Y permítame tantito. Ok. Y, por ejemplo, aquí en este cuadrito nos pone también por coordenadas, por ejemplo, en rotación y en traslación, el grado o la cantidad, digamos, de error que tenemos. Si ven, la verdad es que es mínimo. Y, por ejemplo, aquí les puse algunas imágenes. Ya esto es como tal en el programa del Gamma Knife, donde, por ejemplo, aquí en este caso que se trata de una neuralgia del trigémino, pues solamente tendríamos nosotros que localizar em, en la resonancia, en este caso, el nervio trigémino, y vamos a dar cierta isodosis de radiación en este punto, ¿no? De nuevo aquí les pongo en esta resonancia el, el nervio trigémino afectado, y vamos a dar justo en esta zona, es donde va a ir la radiación dirigida. ¿Qué consecuencias vamos a tener si hay una falla en la precisión? Por esto es que les digo que es muy importante que tengamos los estudios de imagen en los cortes exactos, que el marco estereotáctico sea colocado de manera adecuada, que no se mueva, igual que el paciente coopere con nosotros y que se mantenga lo más quieto posible, pues porque justo algunos, al final y al cabo, estamos usando radiación ionizante, y pues el tejido cerebral no es, obviamente le afecta. Entonces, por ejemplo, aquí les puse en esta imagen algún paciente que se le aplicó de manera pues errónea, y la paciente empezó a desarrollar edema y posteriormente incluso desarrolló necrosis del lóbulo temporal. Esto les repito, obviamente, esto no debe pasar. Esto es en ocasiones en las que, pues desafortunadamente, la radiación no se aplica de una manera exacta. Y en general se han reportado tasas del 0 al 10% en estos pacientes que presentan como algún efecto adverso disestesias faciales, pero no es lo más común. Y pues aquí les puse un cuadro comparativo, sobre todo hablando de cirugía versus Gamma Knife. Aquí cirugía, pues obviamente generalmente es una descompresión vascular,
Y aquí está Gamma Knife, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, se definió como excelente, buena o pobre, incluso pacientes que necesitan, que recurren con esta patología a pesar de haber recibido un tratamiento previo. Y vean cómo menos pacientes recurren con el uso de Gamma Knife y pues sobre todo más pacientes se colocan en este apartado, ¿no? Como de una buena respuesta ante el tratamiento. Y sobre todo las complicaciones, ¿no? Vean cuando se somete un paciente a cirugía, tenemos desde obviamente las lógicas como muerte, una paresia facial, em, incluso infecciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en Gamma Knife las complicaciones suelen ser no tan graves, no tenemos tantas, y lo que les decía, generalmente estos pacientes van a tener disestesias faciales y algunos, pues, dolor desaferente. Entonces, les puse este video. Bueno, atención a las personas que sufren de la no, espero que se escuche, pero es para que ustedes tengan más evidencia de lo que es. Esto es lo que les decía, ¿no? Este es de otro país de Latinoamérica, pero justo a esta paciente vean cómo ya se le está colocando el marco de estereotaxia, ¿no? Generalmente tenemos que ser varias personas las que están sosteniendo el marco para que justo no se mueva. Se les infiltra con una anestesia local y se empieza a atornillar el marco. Te voy a adelantar. Vean cómo ya aquí el doctor tiene las imágenes y empieza él a poner, a localizar en dónde se va a dar la isodosis de la radiación ionizante. Posteriormente, él se le pide a la paciente que se acueste en el Gamma Knife y se deja. El mismo programa te da un aproximado de cuánto tiempo va a tardar el tratamiento, ¿no? Hay tratamientos que duran, por ejemplo, 20 minutos, hay otros que suelen tardar hasta 45 minutos, una hora, pero pues igual sigue siendo un tiempo pues bastante reducido. Y pues, de nuevo, lo que ya les decía, ponemos las coordenadas y esto es lo que les decía también aquí en Médica Sur, se tienen como una especie de paisaje para que los pacientes se tranquilicen e incluso se les pone música. Aquí también es muy importante. Este es otro tipo de Gamma Knife, pero vean cómo esto es súper importante, que el paciente tenga que coincidir exactamente su cabeza con los puntos de referencia, ¿no? Aquí pues nos está enseñando, ¿no? Todo el tipo de equipo. Y vean cómo aquí porque la paciente sangró, a veces la verdad es que los pacientes ni siquiera sangran. Algunos de los que se quejan es de una leve cefalea, lo cual pues obviamente es entendible después de que se atornilla ese marco, pero después de eso la verdad es que es mínimo. Y entonces, a manera de conclusiones, la verdad es que el entender el Gamma Knife es bastante, o sea, como tal, es bastante extenso, pero creemos que tiene muchísimas ventajas. Como les había dicho, podemos aplicar dosis altas de radiación a un volumen determinado. em, la posibilidad de tratar múltiples patologías, como les había dicho, no solo neuralgias del trigémino, sino también, por ejemplo, metástasis, tumores, malformaciones arteriovenosas, incluso trastornos psiquiátricos, ¿no? Es una sesión única. Son raros los pacientes que van a necesitar un refuerzo y si lo necesitan es en un tiempo significativo.
La hospitalización breve, estos pacientes suelen estar 2 días en el hospital y después son dados de alta sin ningún problema. Y de nuevo, ¿no? No necesitamos anestesia general, solamente infiltramos con anestesia local para colocar el marco. Y obviamente la más importante es que tenemos una mayor precisión para dirigir, es una terapia totalmente dirigida y una reducción de exposición al tejido sano si es que se hace de la manera, pues obviamente más correcta, ¿no? Claro que tiene desventajas. Creemos que la más importante es a veces la efectividad retardada. Se les tiene que explicar a los pacientes que, por ejemplo, con neuralgia del trigémino en este caso, son pacientes que llevan tratando muchísimo tiempo este dolor, que a pesar de los múltiples medicamentos no ha funcionado y tenemos que pedirles que sean pacientes, que esto no va a cambiar de un día para otro, pero que en unos meses totalmente verán la diferencia. Les repito, el Gamma Knife es, creo yo, algo que aún no se hace con mucha frecuencia en nuestro país, sobre todo en el oriente es en donde se tienen los grupos de estudio más grandes, pero pues al menos aquí en la Ciudad de México y en Guadalajara ya se están haciendo este tipo de procedimientos que obviamente tendrá ventajas contra la cirugía, pero pues cada una evidentemente tendrá sus limitaciones, ¿no? Entonces solamente quería como darles esta primera como introducción al Gamma Knife, a la radiación, que sepan que existe, que se puede aplicar a muchísimas patologías que ni siquiera sabíamos. Pues yo me sorprendí cuando escuché que se utiliza, por ejemplo, para el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y también una ventaja es que se puede usar en los niños. Lo que sí es que a veces, obviamente, los niños, pues por la edad suelen ser un poco inquietos. Aquí sí tenemos que usar, por ejemplo, de anestesia general, pero igual a los pacientes les suele ir muy, muy, muy bien y obviamente no los exponemos a los riesgos y complicaciones que llevaría una cirugía como tal. Entonces, espero que pues les haya quedado un poco claro este acercamiento y no sé si tengan alguna duda o algo que aportar. Muchísimas gracias de nuevo al capítulo de la UAG y creo que de mi parte será todo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Y creo que no hay ninguna duda. Y muchísimas gracias. Estuvo muy padre. Muchísimas gracias.